Esto es Circuito Alert con Julio García. Hola, ¿qué tal? Resulta que un equipo de investigadores han hecho un estudio muy interesante sobre la relación que existe entre los niveles de dopamina y cómo respondemos al estrés en función de estos niveles, y también sobre cómo el abuso y el estrés constante de una larga vida pueden tener efectos muchas veces muy fuertes en cómo reaccionamos al medio ambiente. Bueno, ¿qué es la dopamina? La dopamina es un neurotransmisor del sistema nervioso central del cerebro. Está sintetizada artificialmente, fue sintetizada artificialmente en 1910 por George Banger y James Ewens allá en Londres, y juega un papel importante en el comportamiento y la cognición, en la manera en la que pensamos, en la actividad motora, en la motivación y la recompensa, la regulación del sueño, el humor, la atención y el aprendizaje. De hecho, si hay niveles bajos de dopamina o si hay niveles altos de dopamina, es decir, si no está controlada, si no está en niveles normales, nuestra capacidad de aprendizaje disminuye y por lo mismo también nuestra concentración. Estamos menos concentrados en las cosas, en un texto, por ejemplo, que estemos leyendo, y esto pues tiene afectaciones importantes a la hora de aprender. También la dopamina suele asociarse con el placer del cerebro, cómo recibe y cómo procesa el placer nuestro cerebro. También tiene que ver con los sentimientos de gozo y refuerzo para motivar a una persona. Los niveles de dopamina tienen que ver en cómo reaccionamos al medio ambiente. Y bueno, esta relación de la dopamina pues fue descubierta a partir de estos eventos estresantes, es decir, cómo afectan los eventos estresantes a la producción de dopamina. Este hallazgo puede ayudar a explicar por qué una larga exposición a traumas psicológicos y abuso incrementan el riesgo de enfermedades mentales y adicción. Y es que las enfermedades mentales están relacionadas precisamente con las subidas y bajadas o con los cambios que sufren los neurotransmisores en el cerebro. No solamente la dopamina, hay otros como la serotonina o la norepinefrina, por mencionar algunos. Actualmente, dice uno de los investigadores que participaron en el estudio, Michael Bloomfield de la Universidad College London, que la adversidad psicosocial crónica puede inducir vulnerabilidad a enfermedades mentales, tales como la esquizofrenia y la depresión. Para abordar esta pregunta o esta cuestión tan compleja en la que intervienen muchos factores, Bloomfield y sus colegas utilizaron una técnica llamada tomografía por emisión de positrón para comparar la producción de dopamina de 34 voluntarios expuestos a estrés agudo. La mitad de los participantes tuvieron un alto grado de exposición a estrés psicológico, mientras que la otra mitad tuvo poca exposición. Y 2 horas después de haber realizado la prueba, los participantes fueron inyectados con una pequeña cantidad de un marcador radioactivo que permitió a los científicos observar la producción de dopamina en sus cerebros utilizando la PET. Un marcador radioactivo lo que hace es ver o les permite a los investigadores ver cómo está funcionando el cerebro en función de ciertos colores que produce. Esto es básicamente lo que hace este tipo de pruebas. Y estas pruebas revelaron que en aquellos con poca exposición a la adversidad crónica, la producción de dopamina era proporcional al grado de amenaza que la persona percibía. En la gente con una
mayor exposición a la adversidad crónica, la percepción de amenaza fue exagerada, mientras que su producción de dopamina pues evidentemente se vio afectada. Por otro lado, este estudio no puede probar por ahora que el estrés crónico psicosocial causa enfermedades mentales o abuso de sustancias al reducir los niveles de dopamina, pero sí que aporta un mecanismo para saber cómo el estrés crónico puede incrementar el riesgo de enfermedad mental alterando el sistema dopaminérgico del cerebro. Y bueno, uno de estos investigadores dijo que se necesitan más investigaciones con la finalidad de comprender mejor cómo los cambios en el sistema de dopamina causados por la adversidad puede llevar a una vulnerabilidad hacia enfermedades mentales y adicciones. De hecho, la esquizofrenia, de la que ya hemos hablado en algunas ocasiones en este espacio, pues tiene que ver con cómo se manifiestan los niveles de dopamina en el cerebro. La esquizofrenia va asociada con psicosis y con alucinaciones sobre cómo es la realidad. Parece ser, o esto es lo que podrían estar demostrando estos científicos, que muchas de las enfermedades mentales no necesariamente son genéticas, sino que el ambiente tiene mucho que ver en cómo se alteran los niveles de la química del cerebro. Y esta química del cerebro resulta fundamental para poder explicar, por ejemplo, cómo percibimos la realidad, de qué manera percibimos todo lo que nos rodea y cómo nos percibimos también a nosotros mismos en función de estos niveles que resultan fundamentales. Así es que, bueno, pues es un estudio muy importante que nos dice que las personas que han sido abusadas, que han sufrido abuso o que han tenido una infancia o una adolescencia con muchos niveles de estrés, pues tienden a cambiar su manera en la que la dopamina se desarrolla ahí, los niveles dopaminérgicos. El asunto es saber si esto es permanente o no, si este nivel de estrés va a perpetuarse o si puede controlarse. Pero todo parece indicar que quienes sufrieron abuso, pues les produce un daño aparentemente permanente en los niveles de dopamina y de otras sustancias sobre cómo funciona su cerebro. Así es que este estudio pues resulta fundamental para comprender pues todo esto. Este texto que acabo de comentar lo pueden leer directamente en nuestro blog www.circuitoalef.net. Ahí está colgado en nuestro sitio de internet y pues hasta aquí mi comentario. Que estén muy bien y hasta pronto.